Bendiga a los amigos y hermanos que nos estarán viendo en esta noche, una vez más, Ministerio Predicando al Cristo Crucificado. En esta noche no se encuentra nuestro hermano ministro Francisco, ¿verdad? Porque se siente un poquito afectado de la garganta, ya que estamos aquí en Estados Unidos y aquí el clima cambia mucho cuando no llueve, cuando no está caliente, hace un poco de frío y esto afecta mucho a veces la salud acá en Estados Unidos, pero estamos presentes y le deseamos que se recupere lo más pronto posible y en esta noche le invitamos a mantenerse conectado y comparte este video. Tenemos un tema muy hermoso en esta noche, como cada miércoles que Dios nos permite llegar y compartir con cada uno de ustedes. Saludos a los pastores Ricardo, Ginés Pérez, congregación, mi hermana Tati, que siempre está por ahí viéndonos, y a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo en esta noche. Queremos orar como costumbre para dar inicio a esta enseñanza. Vamos a estar en comunión, usted que nos está viendo y se estará conectando, y oramos bajo la comunión del Espíritu Santo en el nombre de Jesús al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos pedir gracias, queremos pedir que sea, Dios mío, tu Santo Espíritu dirigiéndonos en esta noche para que tu voluntad perfecta y agradable se haga como se hace en los cielos, se haga en la tierra, en cada corazón, cada vida que debe ver esta enseñanza en esta noche, pidiéndote, Dios mío, aleluya, Padre amado, que nos ayude en nuestras debilidades. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, aleluya, dirígenos, guíanos a hablar la palabra que tú has trazado en tu corazón, Padre, en esta noche, para cada vida que nos estará viendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Espíritu Santo, estamos en tus manos. Amén, gloria al Señor. En esta noche queremos hablar bajo el tema mansedumbre. Se encuentra el texto bíblico en Mateo capítulo 11, verso 29. Queremos dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire qué bonito lo que Jesús, ¿verdad?, está transmitiendo a sus discípulos en Mateo capítulo 11, verso 29, y cual vamos a hablar bajo el tema mansedumbre. Gloria al Señor. En la Biblia la mansedumbre es una virtud muy valorada y Jesús se presenta a sí mismo como un modelo de mansedumbre. Los bienaventurados, los mansos, en Mateo capítulo 5. Jesús llama, ¿verdad?, bienaventurados a los que son mansos. Y él dice que aprendamos de él. Jesús, como maestro, enseñaba a los discípulos, a sus seguidores y a las multitudes el ser manso, en tener mansedumbre y humildad, pero serlo de corazón. La mansedumbre no se debe confundir con debilidad o timidez. Un verdadero manso tiene una fortaleza interior, una confianza en Dios y autocontrol que le permite responder con calma y seriedad ante las dificultades. Gloria al Señor. Ante las dificultades, porque las dificultades de la vida, las adversidades que llegan, muchas veces llegan, ¿verdad?, para querer sacarnos de la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es que nosotros seamos mansos y que aprendamos de Él. El apóstol Pablo, cuando habla del fruto del Espíritu en Gálatas, el capítulo 5, verso 22 al 23, una de las características del fruto es la mansedumbre. Oiga bien, es la mansedumbre, la necesitamos, ¿verdad?, en nuestra vida, el ser manso, como Jesús lo enseña a través de su palabra. Y Jesús mismo se presenta como ejemplo a nuestras vidas. Es necesario entonces nosotros, ¿verdad?, tener esa característica del fruto, y es la mansedumbre. La mansedumbre se manifiesta en la forma en que se trata a los demás. Como tratamos a los demás, nosotros estamos manifestando la mansedumbre. Ahí dejamos ver claro que somos personas mansos.
que no nos irritamos tan fácilmente, ¿verdad? Que no perdemos la paciencia tan fácilmente, porque cuando se pierde la paciencia, se pierde entonces lo que es la mansedumbre, ya dejamos de ser mansos, gloria al Señor, y Jesús quiere que nosotros, ¿verdad?, nos mantengamos en el fruto del Espíritu. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, podemos ver que una de las características es la mansedumbre. Gloria al Señor, la vida del creyente. Y es necesaria en unos tiempos que estamos viviendo, en un mundo donde hay tanta agresión, donde hay tanta violencia, donde hay personas que viven tan cargados, gloria al Señor, ¿verdad? De tantas cosas que cuando surge una situación con otro humano, se descargan a sí mismos, porque así se sienten internamente, gloria al Señor, y se descargan. Y por eso usted ve tanta ira y tantos enojos y tantas contiendas y tantos pleitos en esta tierra y tanta indiferencia. Y por eso el Señor a nosotros como creyentes, discípulos suyos, seguidores suyos, nos exhorta a que seamos mansos como Él y humilde. Para tener mansedumbre hay que tener también humildad. Porque una persona que tiene humildad puede reconocer ante otro humano para poderse mantener una compostura de mansedumbre, como dice el Maestro Jesús, ¿verdad? A cada uno de nosotros los que le seguimos. Dice: la mansedumbre se manifiesta en forma, ¿verdad?, en que se trata a los demás. Estábamos hablando con amabilidad. Oiga bien, ¿cómo mostramos la mansedumbre? Con amabilidad, consideración y respeto al prójimo, a los demás. Un manso es paciente, tolerante y no busca venganza o conflicto. Una persona mansa no busca venganza ni conflicto, no anda en ese tipo de ambiente, gloria al Señor. Se cuida, como Jesús le está hablando a sus discípulos en Mateo capítulo 11, verso 29, donde el mismo Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, qué lindo, que soy manso y humilde de corazón. O sea, Jesús era manso y humilde, pero era de corazón. O sea, no podemos vivir una vida de apariencia, tiene que ser de corazón. La humildad, para que pueda haber mansedumbre, ¿verdad?, en nuestras vidas, mantenernos en esa templanza, mantenernos en el fruto del Espíritu. Jesús dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. En Mateo capítulo 5, verso 5, habla acerca de las bienaventuranzas. Cuando Jesús dice que sube al monte, porque había una gran multitud que le seguía, Jesús subía al monte y allí Jesús les enseñaba, gloria al Señor, le transmitía, ¿verdad?, las enseñanzas del Padre. Y cuando Jesús nos encomienda a nosotros a predicar, hermano y amigo, el Evangelio, una de las cosas que Jesús le dice a sus discípulos, luego llamados apóstoles, es enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús le había enseñado a ellos. O sea, vemos que cuando escudriñamos la Escritura, vemos a los apóstoles, a los discípulos, luego llamados apóstoles, que lo que ellos oyeron de Jesús fue lo que ellos transmitieron, fue lo que ellos enseñaron. Gloria al Señor. Y eso lo vamos a estar viendo más tardecito. Vamos a entrar en otros versos, capítulos, donde habla el apóstol Pablo, Pedro, hablan acerca del tema de la mansedumbre, gloria al Señor. Y cuando ellos hablan acerca de la mansedumbre, se dirige a nosotros como iglesia, de tolerarnos, sobrellevarnos, debemos tolerarnos, sobrellevarnos, ya que ellos habían notado cierto déficit dentro de las congregaciones donde se manifestaban los celos, las contiendas, los pleitos, y ahí entonces ellos entran y le transmiten la enseñanza que Jesús le había enseñado a ellos.
acerca del tema que estamos tocando en esta noche, de ser manso, de la mansedumbre, que es fruto del Espíritu Santo y debe estar en nuestra vida. La Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es algo interno que lo va a producir Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Por eso cuando hablamos de la mansedumbre o del fruto del Espíritu Santo con 9 características, que habla del amor, la templanza, habla de la fe, de la mansedumbre, usted se da cuenta que nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestras debilidades. Eso vino el Espíritu a ayudarnos, ¿verdad? Y por eso dice el fruto del Espíritu. Dice en Mateo, como decía, capítulo 5, verso 5, Jesús habló y dijo, bienaventurados los mansos. Mire lo que dice Jesús, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Gloria al Señor. Ese verso muy bueno. No quisiera entrar muy profundo en este verso, ya porque cuando aquí vemos que dice recibirán la tierra, nosotros entendemos que cuando Cristo vuelva hay un milenio, que vamos a reinar 1000 años aquí en la tierra, pero también después que todo termine hay cielo nuevo y tierra nueva, y nosotros entonces reinaremos, donde la Escritura dice que reinaremos, ¿verdad? Y morará la justicia por siempre en una tierra nueva que Dios va a crear. Por eso no quiero enfatizar lo que tiene que ver este verso de Mateo capítulo 5, verso 5, pero sí quiero enfatizar lo que Jesús está diciendo. Jesús habló y dijo, bienaventurados los mansos. Cuando Jesús dice bienaventurado, está diciendo afortunado, bendito, los mansos, gloria al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Es poder mantenernos con el fruto de la mansedumbre en nuestra vida, ya que cada uno de nosotros sabe que nuestra vida pasada era una vida sin Dios, desenfrenada. Muchos de nosotros tal vez nos girábamos, nos enojábamos, nos gustaban mucho los pleitos, pero que entender que Jesús vino y vino a cambiar y a ordenar nuestra vida para que nosotros ahora podamos manifestar lo que Jesús está enseñando a sus discípulos y nos quiere hablar en esta noche de que nosotros debemos procurar, gloria al Señor, no ser personas que nos enojamos fácilmente, nos airamos con el prójimo, porque en esas cosas no obra, dice la Escritura, la justicia de Dios. Lo vemos en Santiago capítulo 3, verso 13, y cuando vemos el contexto de lo que vamos a leer, el texto, ¿verdad? En Santiago, el capítulo 3, verso 13, dice, es una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace Santiago una pregunta. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mire lo que dice, en sabia mansedumbre. Y cuando usted busca el contexto del verso 3, usted se da cuenta que el Santiago está viendo ciertas irregularidades acerca de la sabiduría. Habla de una sabiduría terrenal, pero esa sabiduría terrenal, Santiago la llamó que era una sabiduría diabólica. ¿Por qué? Porque en esa sabiduría a la gente le gusta estar contendiendo, estar en pleito, y todas estas cosas traen indiferencia y separación entre la gente. Y por eso Santiago habla de una sabiduría que proviene de lo alto y la sabiduría de Dios, y por eso dice y pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? La pregunta es para el creyente, y le dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mire esto, Jesús era sabio, y Jesús, dice la Escritura, que fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. Mire lo que dice. Entonces, cuando vemos a Jesús, a veces usamos el texto ese, cuando Jesús limpió el templo, dice que lo purificó, que hizo el látigo, viró las mesas. A veces hay gente que usa eso como un pretexto y dice que Jesús perdió
la mansedumbre, que Jesús se airó, que Jesús se enojó. Y cuando vemos a Jesús, la Escritura dice que Dios siempre obra en justicia. Entonces, si en Jesús no se halló maldad, no se halló pecado, entonces si Jesús hubiese irado como lo presentan muchos, Jesús entonces hubiese fallado, pero no. Jesús dice que el celo por la casa de Dios lo conllevó a hacer algo y fue purificar, limpiar el templo. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que Dios no mora ya en el tabernáculo que le dijo a Moisés, haz el tabernáculo donde mi presencia va a morar. Lo sabemos, ¿verdad? Luego Dios dice que se cansó, ¿verdad?, de caminar en el desierto, en aquel tabernáculo, porque aquel tabernáculo lo montaban cuando el pueblo tenía que marchar, que Dios le decía a Moisés, hay que marchar, lo desmontaban y seguían caminando rumbo a la tierra prometida. Tenemos que entender esto. Y cuando Dios le decía, deténgase, descansen, se volvía al mal el tabernáculo. Pero dice que Dios se cansó. Dios no se cansa, pero esta expresión es para que usted entienda. Entonces, dice que esto más tarde Dios quiso un lugar fijo, y fue cuando David propuso en su corazón hacerle el templo a Dios, pero no pudo, y lo hizo Salomón. Pero entonces Jesús dice acerca de la destrucción del templo de Jerusalén, ya no hay templo, porque ahora el templo somos nosotros. Entonces, como Jesús entró en Jerusalén y volcó las mesas con el látigo, espantó los animales. Así es la vida nuestra. Cuando Jesús llega a nuestra vida a través del Espíritu Santo, su palabra, el Señor comienza a hacer más o menos eso, a sacar de nuestra vida todas esas cosas que no le agradan a Dios, como el airarse, el enojarse, las contiendas, los pleitos, y comienza entonces el Señor a poner a través del Espíritu, como el apóstol Pablo dice, que el fruto del Espíritu, y en el fruto del Espíritu habla de la mansedumbre. Y cuando hay mansedumbre, nosotros somos mansos. Siempre digo como humanos, somos humanos. De un momento dado, pues uno puede atender en la humanidad de uno, pero no tenemos tal mala costumbre como, ¿verdad?, se debe tener, de tener un mal hábito, de ser gente iracunda, gente que por nada siempre está peleando, siempre está enojada. No debe estar eso en nuestras vidas. Siempre le digo a la gente en la enseñanza que como humanos podemos equivocarnos, podemos fallar, pero si nos equivocamos y fallamos, debemos reconocer de que es un mandato, es el anhelo y el deseo de Dios en su corazón, de que nosotros imitemos a su Hijo Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, sé imitadores de mí como yo de Jesucristo. El apóstol Pablo, la vida que vivió en Cristo, fue el hombre que expresó y dijo, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Fue el hombre que tuvo un encuentro con Jesús. Cuando hay un encuentro con Jesús, la vida nuestra tiene que cambiar, tiene que haber progresivamente en nuestra vida esos cambios que los va a producir Dios a través de su Espíritu, a través de su palabra. Dios nos va a hacer más excelente de lo que nosotros en un momento, la vida pasada, Dios nos hace mucho más excelente, ¿verdad? Vienen los cambios. En Tito, mire lo que dice en Tito capítulo 3, verso 2, bajo el tema mansedumbre, ser manso y humilde de corazón, dice en Tito capítulo 3, verso 2, que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino, mire lo que dice el consejo bíblico, amables. Nosotros estamos llamados a que los creyentes sean amables, mostrando toda mansedumbre, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mire lo que está diciendo, para con todos los hombres, no está diciendo para algunos y para otros, no, para con todos los hombres nosotros debemos mostrarnos amables y mostrando toda
mansedumbre. Qué lindo. La palabra griega dice proud, se refiere a las relaciones entre personas y no a una persona. O sea, porque Dios no nos dice a nosotros que seamos amables simplemente con una persona o alguna persona, es con todos los hombres que Dios nos está mandando, ¿verdad? A que nosotros nos mostremos amables. Y para mostrarnos amables, tiene que haber, haber en nosotros mansedumbre, ser manso, pero serlo, como dijo Jesús, de corazón. No podemos vivir una vida de apariencia, tiene que ser de corazón, tiene que ser algo interno que sale de lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Dice, manso, ¿verdad? Significa más sumisión a la voluntad de Dios. Cuando nosotros somos mansos es porque queremos, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios. Podemos decirlo. En Primera de Pedro 3:15, el apóstol Pedro le habla a la iglesia y le dice, si no santificar a Dios, el Señor en vuestros corazones. En Mateo capítulo 11, verso 29, Jesús dijo que aprendamos a ser mansos, humildes de corazón. Ahora Pedro nos está diciendo que santifiquemos a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, el Padre, mora en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, dice su palabra, para nuestras vidas, los creyentes, sus seguidores, es la santificación. Y cuando hablamos de santificación, estamos hablando que de limpiarnos. Y Pedro está diciendo que santifiquemos a Dios el Señor en vuestros corazones, o sea, limpiar nuestros corazones ante Dios. Dice, estar siempre, mire lo que dice ahora aquí, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que demanden razón, de la esperanza que hay en vosotros. Mire lo que dice, que estemos siempre alerta, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. O sea, nosotros, esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando vemos el contexto de todo esto, vemos que Pedro, la iglesia estaba siendo perseguida, había gente que estaba siendo maltratada. Y Pedro le dice a los hermanos, si ustedes cuando no tenían a Jesús, no eran creyentes, habían cosas que ustedes las padecían, las sufrían y las soportaban, ¿cuánto ahora más teniendo al Señor? Entonces, le está diciendo que ustedes a todo lo que le hagan se queden callados. Yo no sé, yo cuando yo trabajaba, esto se ve mucho en los trabajos, hasta en la calle. Hay gente que piensa que nosotros como creyentes no tenemos derechos como los tienen ellos. Entonces el que no tiene al Señor se comporta desleal con el prójimo, se comporta desleal. Y vemos muchas veces, ¿verdad?, que a veces estas personas quieren maltratar al creyente. Entonces cuando el creyente quiere alegar sus derechos, lo primero que le dice, y eso que es cristiano. No, la Biblia nos dice que seamos mansos, no que seamos mensos o que nos debemos maltratar. Lo que nos está diciendo es que seamos mansos, que la mansedumbre debe estar y que nosotros tenemos derecho, como los tienen ellos, de defender nuestros derechos. Pero el apóstol Pedro dice aquí, inspirado por el Espíritu, que estemos preparados para presentar defensa. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con mansedumbre y reverencia, con respeto a los demás. No podemos ser vencidos de lo malo. Nosotros estamos llamados a vencer lo malo con el bien. Usted como creyente, yo como creyente, vamos a ser perseguidos. Hay persecuciones espirituales. Y aunque no tenemos lucha con carne ni sangre, el enemigo se vale del humano para muchas veces atacar, perseguir al creyente. E incluso
dentro de las congregaciones donde nos podemos congregar, donde usted se congrega, pueden venir ciertas dificultades también, ¿eh? Pero esto no nos va a dar el derecho de nosotros responder o comportarnos con aquel al cual el enemigo está en un momento dado usando para querer robarnos lo que Dios ha depositado en nuestros corazones, que es el fruto. Y estamos hablando de la mansedumbre, el ser, ¿verdad?, manso. Y es lo que el apóstol le está diciendo a los hermanos, que con mansedumbre y reverencia, ante todo aquel que os demande razón. Todo aquel que le demande razón, todo aquel que le esté exigiendo, demandando, usted pueda y yo pueda con mansedumbre poder, ¿verdad?, hablar, templanza, ser amable, como tiene que se relaciona todo esto con lo que tiene que ver la mansedumbre, ¿verdad? Jesús dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vemos en el consejo del apóstol Pablo en Primera de Timoteo, hermano y amigo, capítulo 6, verso 11. Mire lo que el apóstol Pablo aconseja a la iglesia. Este consejo práctico es un consejo para la iglesia, para nosotros los creyentes. Cuando vemos las cartas de Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, hemos estado usándola y hablamos casi ahora de 1 Pedro capítulo 3 verso 15, se le está dirigiendo a la iglesia porque habían ciertos conflictos y había que, ¿verdad?, trabajar con los hermanos para que mejorar su conducta. Entonces vemos a Pablo ahora aquí diciendo en el verso 11, mas tú, hombre de Dios, mire lo que está diciendo, mas tú, hombre de Dios, mas tú, mujer de Dios, joven de Dios, esposo, esposa de Dios, le dice: huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Yo leí 1 Timoteo capítulo 6 verso 11, buscamos el contexto de ese texto del verso 11 y cuando usted se va, usted tiene que, cuando usted escudriña la escritura se da cuenta que el escudriñar la escritura, lo que usted lee ese es el texto, pero el contexto está arriba y está abajo. Entonces el contexto habla acerca de que habían ciertas dificultades que tienen que ver con las contiendas, y es lo que Pablo le está aconsejando a Timoteo y le aconseja a la iglesia, que huyamos de estas cosas, de los pleitos, de las contiendas, todas estas cosas, porque la Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne, son todas estas cosas, y Dios no las quiere en nuestra vida, y por eso, ¿verdad?, habla acerca de ahí mismo en Gálatas, del fruto del Espíritu, que es mansedumbre, una de las características del fruto. Dice, huye de estas cosas, sigue, mira lo que dice el mismo verso 11 de 1 Timoteo capítulo 6, sigue la justicia. Oiga esto, ¿qué dice la Biblia? Que la injusticia del hombre no obra la justicia de Dios, o sea, en la ira del hombre. Cuando no hay mansedumbre y hay ira, no hay mansedumbre. No puede ser la persona mansa. Entonces, la justicia dice la piedad, ser piadoso, la fe, que es fruto del Espíritu, el amor, que es sufrido, que todo lo soporta, que no se irrita, no se irrita, no se molesta, no se incomoda, no actúa de la manera incorrecta. Dice la paciencia y vuelve a decir la mansedumbre en nuestra vida. Mire el consejo que el apóstol Pablo está dando: huye de todas estas cosas. Dice en Eclesiastés, el capítulo 10, verso 4 de Eclesiastés, dice: si el espíritu del príncipe, oiga bien, se saltare contra ti, oye, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Oiga eso. Entonces, en pocas palabras, nosotros no podemos accionar de igual manera que la persona que en un momento está siendo influenciada por el enemigo
para atacarnos, para perseguirnos, porque entonces terminaríamos actuando como ellos están haciendo. Ya la Biblia dice que si no razonamos con el hermano, ya esto es contado como pecado. Y Dios dice, razonarás con tu hermano para que no peques juntamente con él. O sea, si alguien te hace mal, no le pague como te está pagando. Jesús dijo, bendice a los que te maldicen. Bendice a los que te maldicen. Y si tu enemigo tiene hambre, dice, dale de comer. Es lo que la Biblia, ¿verdad?, establece. Y cuando habla del príncipe, Jesús dijo, el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás. Tenemos que entender que Satanás es real y se va a valer de todo lo que está al alcance de su mano para querer hacernos la guerra. Que tenemos un enemigo que no podemos ignorar, que él quiere que nosotros nos disfrutemos de ese beneficio que Dios nos da a través de su espíritu, de andar en amor, en mansedumbre, en templanza, en fe, todas estas cosas, que paciencia. La Biblia dice, no te impacientes a causa del maligno. No perdamos la paciencia porque nos están haciendo la guerra. No la pierda. Mantenga la cordura, mantenga la mansedumbre. Demuestre con su buena conducta, su buen comportamiento, que usted tiene el maestro de maestros. Jesús le enseñó a los discípulos, ahora está el Espíritu Santo enseñándonos, que el Espíritu Santo esté en nosotros, que nos esté enseñando, que está trabajando en nuestras vidas, que nos está llevando cada día a alcanzar esa estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Él vino para enseñarnos. Tenemos la palabra de Dios. Y dice en segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 23 al 26. Mire lo que dice. Sigue aconsejándonos Dios a través de su palabra. Sabemos que la escritura no fue traída por voluntad humana. Todos sabemos que la Biblia es el libro de Dios y que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, instruir en justicia. Que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Que todo lo que está escrito aquí y se habló fue porque estos hombres no hablaron porque ellos lo quisieron hablar o escribir, porque quisieron escribir, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del apóstol Pablo o Pedro o algún apóstol de Jesús, tenemos que entender que ellos estaban hablando y escribiendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, era el Espíritu hablando a través de ellos. Hoy Dios está hablando su palabra a través de su Espíritu a nuestra vida, aconsejándonos a que seamos mansos. Yo simplemente soy instrumento. El hermano Bradley, Derek, que está detrás de la cámara, somos instrumentos. El hermano ministro Francisco, la hermana Dori, cuando está con nosotros aquí, somos simplemente instrumentos, pero yo creo que Él es el que habla a través de nosotros. Como Pablo le dice a la iglesia, buscáis ver si es que Dios habla a través de mí. Yo creo que es Dios el que habla a través de cada persona que administra la palabra, que la predica, que le enseña. Dios a través de su Espíritu dando, ¿verdad?, la palabra. Entonces, como sé que esto no es palabra de hombre, como dijo el apóstol Pablo, no me predico yo, sino a Cristo, y esto es palabra de Dios, pues creo que es el consejo de Dios para nuestras vidas, y esta palabra dice que es medicina, y el plan de Dios es aplicar la palabra y que nosotros podamos recibir la sana doctrina, sana enseñanza, porque cuando aplicamos la sana palabra como es, vamos a recibir, si es medicina, y la medicina es el antídoto que se da para que la persona pueda recibir sanidad. Creo que la palabra va a producir sanidad en nuestro interior. La palabra nos va a llevar cada día a que nosotros podamos tener el fruto
del Espíritu en nuestra vida. Dice, pero desechar las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Oiga esto, hay que desechar las contiendas, pues, todas estas cosas y las cuestiones necias, porque ella lo que hace es que engendrar contienda. Y Dios no nos quiere ver como iglesia en contienda, peleando o separándonos por cuestión de opiniones o porque hay una indiferencia. Nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a apartarnos de esas cosas, desechar todas esas cosas. Dice, porque el siervo del Señor, oiga bien, el siervo del Señor, hoy vemos los medios de comunicación como se han vuelto, da tristeza ver, ¿verdad?, cómo se tiran los unos a los otros, la mayoría de gente tirándose los unos a los otros. Yo creo que cada cual tiene que darle cuentas a Dios. Yo creo, hermano, amigo, que el que conoce la verdad lo tiene que hacer libre, sabe que su destino es el cielo y que peleando, contendiendo, no se llega al cielo, que cada cual tiene que darle cuentas a Dios. No se puede correr el evangelio por correrlo. El apóstol Pablo dijo, yo no corro esta carrera por correrla. Yo golpeo y presento mi cuerpo y lo golpeo y lo presento en sacrificio. ¿Por qué? No sea que después de yo predicar tanto, hacer tanto, al final sea eliminado. El Señor me diga, apartado de mí, hacedor de maldad. Entonces, porque la falta del fruto que tiene que ver con el amor, pero también tiene que ver con la mansedumbre. El ser manso es necesario en nuestras vidas. Entonces, no se puede tomar un medio de comunicación para estar barriendo el piso con aquel que fue lavado con la misma sangre. No creo eso. Si vamos a usar los medios de comunicación, vamos a predicar el evangelio. Vamos a llevar las buenas nuevas de salvación, que fue lo que Jesús dijo, y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo Jesús dijo, van a saber que son mis discípulos? En que os améis los unos a los otros. Entonces, vamos a edificar la gente. Yo, ¿verdad?, no quiero usar los medios de comunicación para estar mencionando nombres y señalando a nadie. Quiero que lo que salga de este ministerio, que preside tu hermano ministro Francisco Vélez, sea para la edificación de las vidas. Gloria al Señor. Eso es lo que buscamos. Gloria al Señor. Dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Vuelve a estar aquí para con todos. Oiga, para con todos, aparece nuevamente la palabra. Acá leímos ahorita para con todos los hombres. Pedro hablando, Santiago, pero ahora Pablo, el apóstol Pablo por el Espíritu dice, para con todos debemos ser nosotros amables, aptos para enseñar y sufridos. Oiga, nosotros que predicamos y enseñamos debemos ser aptos, oiga, para enseñar y sufrido. ¿Por qué sufrido? Porque aún nosotros haciendo el bien somos perseguidos. Tal vez usted abre un programa, sea a través del medio que sea de comunicación, y aparezca alguien tal vez a tirarle lo que usted está haciendo. ¿Pero por qué sufrido? Porque el hombre de Dios que tiene la mansedumbre, que es manso, también tiene el amor, que la Biblia dice que el amor todo lo soporta, el amor no se irrita, el amor todo lo sufre. Y el apóstol Pablo fue perseguido y dijo, todo lo sufro por amor a los escogidos, decía el apóstol Pablo. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que de Jesús hablaron el santo de santos, el justo de justos. Hablaron bien, pero también hablaron mal. Siempre va a haber alguien que diga algo, hable algo, pero esto es lo importante, que usted sepa que usted está haciendo la voluntad del Padre, del que lo envió, como dijo Jesús, que hacía la voluntad del que lo envió. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, sáquese de la mente si hablaron, van a hablar bien y van a hablar mal. Si buscamos agradar al mundo, si buscamos agradar a los hombres, como dijo el apóstol Pablo, si yo busco agradar a los hombres, no pudiera ser siervo de Jesucristo, porque es inevitable que hablen de mí. Jesús preguntó, y estamos hablando acerca de la mansedumbre, pero estamos hablando en medio de las persecuciones, los señalamientos que pueden llegar a nuestra vida. Jesús mismo habló y preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí?
Jesús. Pero también Jesús dijo, soy bienaventurado cuando hablen de ustedes mintiendo, porque de Jesús hablaban bien, pero a Jesús le dijeron que tenía demonios. A Jesús le dijeron que era samaritano. A Jesús le dijeron, tú no provienes de Dios. Entonces nosotros no nos podemos meter la mentalidad que el mundo todo no lo va a recibir. Lo importante es que usted entiende quién es usted en Dios, que usted tiene identidad en Dios. Y cuando usted tiene identidad en Dios, usted se mantiene en lo que usted ha creído. Y como dijo el apóstol a Pablo, que nadie te mueva de lo que tú has creído. Si Dios dice que el fruto del Espíritu es amor, fe, paciencia, benignidad, mansedumbre, esto debe mantenerse en nuestra vida, porque contra tal cosa, dice la Escritura, no hay ley, no hay condenación. Si usted y yo andamos en mansedumbre, en amor, si somos mansos de corazón, no hay condenación para el que esté en Cristo Jesús. Y ya no vive usted, vive Cristo en usted por medio de la persona del Espíritu Santo. Dice el verso 25 de 2 Timoteo, capítulo 2, verso 23 al 26, dice, verso 25, que con mansedumbre, oiga bien, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Siempre la oposición va a venir, pero ¿qué consejo nos da la Biblia? Que el hombre de Dios es sufrido, que el hombre de Dios no es contencioso, que es amable. Pero entonces aquí está diciendo que corrige el hombre de Dios con mansedumbre a los que se oponen. Porque quizás Dios le conceda a esos que se oponen, a esos que te hacen la guerra, que se arrepientan para conocer la verdad. Hay gente que nos hace la guerra, hay gente que te hace la guerra en los trabajos, en lugares que a veces vamos, que no conocen al Señor, no conocen la verdad y te hacen la guerra. Pero si tú le muestras afecto, si yo le muestro afecto, le muestro el amor a través de la mansedumbre, a través de el trato que le doy, el buen trato, esa persona Dios le puede conceder que se arrepienta, que conozca la verdad y se arrepienta y sea salva, porque le hemos dado ¿qué? Un buen ejemplo, porque le hemos mostrado el amor de Cristo, el amor de Dios a través de nuestros hechos, de nuestra buena conducta. Entonces dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de... Hay gente que Jesús lo dio en la cruz del Calvario. Cuando Jesús en la cruz del Calvario lo abofetearon, lo escupieron, le dieron puñetazos. ¿Qué no le hicieron a Jesús? Pero allí Jesús, con sus brazos abiertos ante aquella multitud, ante Jesús era el espectáculo para aquella multitud. Jesús no le pagó como ellos le pagaron, sino que allí oró y dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Yo creo que una persona que te persigue, que te maltrata, alguien, sea quien sea, te hace algo incorrecto hacia tu persona, hacia mi persona, es alguien que lamentablemente el enemigo ha cegado. El enemigo está trabajando de una forma u otra en su vida. Entonces, la Biblia habla que Dios le está cautivo a la voluntad del enemigo. Y por eso es necesario que ellos conozcan la verdad. Pero el pecado se tiene que corregir con amor y misericordia. Entonces, vemos el ejemplo de Moisés, en Números capítulo 12, verso 13. Y esto se lo quiero aplicar, ¿verdad? Va para la iglesia en general. Tanto para el liderazgo, pastores, liderazgo, evangelistas, apóstoles, sea lo que sea, para la congregación, este consejo. Y lo vemos en Moisés. Cuando vemos a Moisés en Números capítulo 20, verso 12, dice, y Jehová dijo a Moisés, Números capítulo 12, verso 3, dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Moisés era un hombre manso. Y mire lo que dice, sobre todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra. Pero Moisés
antes de tener el encuentro con Dios, en aquella salsa ardiendo, había salido de Egipto huyendo, había matado un Egipto. Moisés pasó un proceso, y su vida fue transformada por Dios. Y después que Moisés tuvo el encuentro en aquella salsa con Moisés, dice la Biblia que era un hombre manso, que no había otro como Moisés en toda la tierra. Pero en un momento dado, vemos que Dios le habló en Números capítulo 20, verso 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste a mi palabra para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, Moisés no pudo entrar al pueblo a la tierra prometida porque Dios le dio a hablarle a la peña, pero como líder el pueblo lo estaba presionando. Y dice que el pueblo había murmurado contra Moisés, y Moisés en un momento dado actuó incorrectamente, se airó y le dio a la peña cuando Dios le dijo: háblale a la peña. Y esto le fue contada por falta, y por esto Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. No se perdió Moisés, pero el deseo y el anhelo de Moisés era haber entrado, era entrar a la tierra. No pudo entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y era un hombre manso. Entonces nosotros, los líderes, los pastores, nos debemos cuidar de la gente, a las presiones de la vida. Vienen tantas presiones a nuestra vida, sea donde sea, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, como líder, la posición que te encuentras, la responsabilidad que Dios ha puesto sobre tus hombros, de mantener la cordura, de mantenerte en la mansedumbre, en el fruto del Espíritu Santo, para que no caigamos en el error que cayó Moisés, gloria al Señor, y se manifieste la ira en nuestras vidas, el disgusto, el enojo. Entonces podamos perder, entrar a ese lugar que Cristo fue a preparar para cada uno de nosotros. Con Moisés lanero a la tierra prometida, a nosotros se nos ofrece ahora el cielo. Quiero con esto, ya estamos finalizando, dándole gracias al Señor esta noche, pero quiero recordarle que Satanás, una de las características de Satanás es que es un ladrón y nos quiere robar. Quiere hacer que perdamos el fruto, el amor, que perdamos la paz, la paciencia, que perdamos la fe, la esperanza, la mansedumbre, que perdamos todas estas cosas. Y cuando se pierden todas estas cosas, es lo que el apóstol Pablo dice por el Espíritu en Gálatas, cuando no andamos en el Espíritu, entonces se manifiestan las obras de la carne, que son los pleitos, las enemistades, las contiendas, el celo, cuánta cosa que arrastra las manifestaciones de la carne. Esta manifestación de la carne no puede entonces estar el amor, y el amor es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso tenemos que cuidarnos de cómo Satanás quiere operar en la vida del creyente, para que perdamos la mansedumbre, nos podamos mantener. Ahí dice que no nos irritamos a causa del maligno, a causa de aquellos que nos hacen mal. Dice, todo lo que estén a su alcance para que el creyente pierda el fruto del Espíritu Santo. Vemos lo que le costó a Moisés, siendo el hombre más manso de toda la tierra. No se perdió a Moisés porque Moisés no era un hombre, después que tuvo el encuentro con Dios en la salsa ardiendo, que estaba airándose. No, fue un momento dado, porque dice que era un hombre manso. Entonces, no quiere decir que como humanos nosotros en un momento dado no nos sentamos incómodos y que metamos la pata. ¿Cuánto no? Que metamos la pata. Pero no tenemos ese mal hábito de estar a cada rato. Entonces, procuremos. En Juan capítulo 15, ya para finalizar esta noche, perdone que le di un cantazo ahí al micrófono, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y
seáis así mis discípulos. Y Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, en mi verdad, seréis verdaderamente mis discípulos. Y Jesús dijo en Juan capítulo 15, mi Padre los ha puesto para que llevéis fruto, y el fruto en ustedes, ¿qué? Permanezca, dice la Escritura. Entonces, tenemos que retener esas virtudes en nuestras vidas, mantenernos, como dijo Jesús, manso, que podamos nosotros mantenernos firmes, porque la mansedumbre tiene que ver con el fruto del Espíritu, y la Biblia dice que todo árbol que no lleve fruto será cortado. Gloria al Señor. En esta noche hemos finalizado dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes, los amigos que se estarán conectando. Gracias a nuestro hermano Bradley tras las cámaras, nuestro hermano Derry, que siempre trabajan junto a este ministerio, nuestro hermano ministro Francisco Vélez, que preside este ministerio predicando al Cristo crucificado, ya para el próximo miércoles, si Dios lo permite, y Cristo no ha venido, que lo estamos esperando y que viene, estamos seguros que viene, que está más cerca que ayer, podamos estar nuevamente aquí, gloria al Señor, compartiendo con cada uno de ustedes. Compartan este video, gloria al Señor, y queremos orar por cada uno de ustedes. El tema de esta noche, mansedumbre, gloria al Señor. Es necesario que podamos mantener la cordura, gloria al Señor. Los tiempos son malos, no podemos permitir que por causa de la maldad se enfríe el amor en nuestras vidas. Perseveremos con la ayuda y la gracia de Dios, su Santo Espíritu. Mi consejo es parte de mi persona, y queremos orar por cada uno de ustedes y los hermanos presentes. Padre, en el nombre de Jesús, oramos dándote gloria, dándote honra, dándote gracias por la comunión del Espíritu Santo, el consejo de tu palabra, Dios mío. Padre amado, donde en esta noche hemos hablado de este tema tan importante para estos tiempos, pidiéndote que cada hermano, pueda, Dios mío, permanecer, Señor, como tu palabra declara, en el fruto del Espíritu Santo, Dios mío. Padre Santo, en medio de los tiempos, aviva tu obra. Cada amigo que nos está viendo, Padre Santo, pueda darle el paso de fe y creer en Jesucristo, tu único Hijo amado, el único camino, la única verdad que nos lleva a ti, Padre amado, y puedan recibir al Espíritu Santo. Por gracia somos salvos, Dios mío. Sigue glorificándote en cada vida, Padre amado, y que en esta noche, esta palabra que no retorna atrás vacía, Dios mío, siga calando en lo más profundo de los corazones, tanto los que han oído como los que se estarán conectando más tarde, Dios mío. Sigue añadiendo, Padre Santo, las vidas a este ministerio, para que puedan ser edificados, Padre, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu. Gracias, le bendecimos en el nombre de Jesús y lo despedimos, Padre, dándote la gloria y dándote la honra. Amén.